Pasar un poco algunos de los elementos que habíamos visto en la clase pasada, cerrar de alguna manera lo que habíamos estado viendo con curva de Phillips, y después de eso vamos a ver un modelo específico que nosotros vamos a usar ahora, que se llama el modelo ISLM-PC. PC tiene que ver con curva de Phillips, Phillips Curve, como para agarrar y cerrar de alguna manera el modelo que está planteado en el libro de Blanchard, en la edición de 2017. Este capítulo viene en una lógica donde en esta edición del libro estamos trabajando, como ya vimos, con una ISLM, con una LM plana, donde ya incorporamos la posibilidad de distinguir entre tasa de interés nominal y tasa de interés real, cosa que vimos cuando vimos el tema de la crisis 2007-2010, ¿sí? Y donde no vimos, pero ustedes sí lo vieron con nosotros, el modelo de oferta y demanda agregada, ¿sí? ¿Está claro? Ese es el marco conceptual, como para que ustedes cuando lo lean el libro, lo chequeen en el libro y demás. Eso es lo que está atrás. Nosotros vimos adicionalmente el modelo de oferta y demanda agregada. Me parece que es un modelo muy útil para entender un montón de cosas, y la dinámica les resulta bastante simple para mí, entender este esquema como un esquema de una curva de oferta y una curva de demanda, tal cual estamos acostumbrados en economía desde el primer momento. Entonces es un modelo que yo quería mantener acá en la cursada, ¿sí? Ahora vamos a la presentación que nosotros teníamos de la curva de Phillips, del capítulo correspondiente a la curva de Phillips. ¿Se acuerdan? Esta era la presentación que nosotros habíamos visto. ¿Qué es lo que habíamos visto? Estos tres puntos: inflación esperada y desempleo. Me parece muy importante trabajar con estos conceptos porque vamos a trabajar mucho con eso. La curva de Phillips, la tasa natural de desempleo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos el curso, lo primero que hicimos fue contar un poco la historia de la macroeconomía y del pensamiento económico? Hemos visto de que el origen de la macroeconomía como forma de análisis y demás tuvo un actor fundamental en ese momento, que fue en la década del 30, y tiene que ver con Keynes, que buscaba explicar algo que de alguna manera no estábamos pudiendo explicar bien desde la teoría económica. Y después de esa revolución keynesiana inicial, lo que sucede es que empiezan a generarse debates dentro de la teoría económica, dentro de los economistas y demás, pero todavía al principio era muy desordenado. Viene el modelo ISLM planteado por Hicks y por Hansen, que ayuda a bajar a un modelo más formal. Las ideas de Keynes estaban más dispersas en su obra. Y en particular el trabajo que hace Samuelson, de Estados Unidos, incorporando ese modelo ISLM dentro del manual, digamos, del libro de texto que se iba a utilizar a nivel universitario en un montón de lugares del mundo, y que hace una consolidación entre lo que era la economía clásica que nosotros teníamos, más estos elementos nuevos traídos por Keynes, en lo que se denomina la síntesis neoclásica, ¿no? Y genera un nuevo mainstream, una nueva corriente principal donde se consolidan todos estos aspectos. Y básicamente el grueso de los economistas trabajan con una agenda y con una lógica muy unificada atrás de este tipo de pensamiento. Se empiezan a trabajar desde el armado de cuentas nacionales, generar estadísticas, generar un montón de cosas. Y hay una convergencia hacia este nuevo escenario. Esa convergencia, cuando vimos el tema de la curva de Phillips, nosotros vimos, y esto es lo que vamos a estar tratando de recuperar, que empieza a haber un análisis de correlación entre diferentes variables, y después tratar de buscar una explicación teórica, un fundamento teórico a esa correlación, y trabajar con esa
empieza a haber recomendaciones de política con esto, pero empieza a haber también críticas respecto de esto. Y es en esa época, en los 60s, donde Friedman hace una revisión de la historia del dinero en Estados Unidos y demás, y revisa, que ustedes después vieron en el video que nosotros les planteamos, justamente qué era lo que había pasado en la crisis del 30 y donde el monetarismo empieza a agarrar y generar una nueva visión sobre lo que había estado sucediendo, y empieza a haber nuevamente una división entre las diferentes visiones de economía. Y ahora lo que vamos a estar viendo justamente se va a ir acentuando esa división de formas de interpretar algunas cosas. Por eso es que voy a repasar algunos de estos elementos. Y básicamente eso tiene que ver con el tema de expectativas y estos conceptos, lo que es la tasa natural de desempleo, la tasa natural de interés, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos visto un modelo bastante simple que nos basábamos en lo que era el comportamiento del mercado de trabajo. Esto no hace falta ahora revisar nada, no tenés, que lo tengan claro para lo que vamos a hablar ahora. Estaba el tema de precios y los precios esperados, esto es lo que teníamos, y donde había una relación, una vez que nosotros trabajamos con los precios esperados, se daba de una forma, decíamos entre la inflación y la inflación esperada, ¿no? Acá había un tema importante entre la inflación y la inflación esperada. Estos que eran aspectos que tienen que ver con la estructura económica de un país, ¿no? Institucionales, el margen, entonces, que son otras variables institucionales, y una relación negativa con la tasa de desempleo, que es menos alta, y decíamos, mirá, en función del comportamiento del mercado de trabajo, íbamos a estar viendo de que iba a haber una relación negativa entre la tasa de desempleo y la inflación. Este era el estudio de Phillips que habíamos visto qué era lo que trabajaba, y decíamos, mira, la versión original lo que decía era algo por el estilo, donde suponíamos que la inflación esperada era un valor que era independiente de los datos que estaban sucediendo en ese momento en la economía. Lo que teníamos es que la inflación del periodo era la inflación esperada, de alguna manera determinada por fuera del modelo, más un número menos un alfa por la tasa de desempleo, con lo cual, con esto que nosotros teníamos, íbamos a poder tener un comportamiento de este estilo, esta era la curva de Phillips que nosotros teníamos originalmente, donde nosotros poníamos tasa de inflación y tasa de desempleo. En realidad acá vino el salto que se hizo, porque en realidad en el paper de Phillips habla de variación de los salarios, y acá ya Samuelson y Solow, a partir de la revisión que hacen y de la verificación de que en Estados Unidos la relación también se estaba dando y demás, empiezan ya a trabajar con este tema directamente, ya trabajando con los precios, ¿no? Empezamos a trabajar con los precios y la tasa de desempleo y esta relación. Después vimos que se rompe esta relación por un montón de motivos y viene entonces la revisión, y si nosotros suponíamos que la inflación esperada tenía mucho que ver con la inflación que se había estado registrando en el periodo anterior, nosotros podíamos pasar a un modelo de expectativas adaptativas. Entonces, nosotros suponíamos que la inflación iba a estar fuertemente relacionada con la inflación del periodo anterior. En el límite, si nosotros teníamos que la inflación era estable pero positiva, nosotros íbamos a tener que por ahí, y persistente, este tipo se volvía 1 y toda la inflación esperada era igual a la inflación del periodo anterior, ¿no? Este era uno de los temas que nosotros teníamos. Y de hecho, la clase pasada estuvimos trabajando un poco con la información de qué era lo que había estado pasando y qué era lo que estaba relevado. ¿Se acuerdan? El REM, acá en la Argentina, que era lo que teníamos, y teníamos el informe de inflación que había salido el viernes, y habíamos contrastado lo que los agentes estaban esperando, lo que había sucedido, y nos estábamos también preguntando, che, ¿qué pasará con la próxima revisión? Ahora después tengo alguna información como para trabajar. Ahora, lo que nosotros tenemos es este comportamiento, decimos, con esto que está ahí, podemos de alguna manera construir, y esto es lo que decíamos, ¿no? Construimos esta nueva curva de Phillips y hacemos una curva de Phillips aumentada por expectativas, donde la llamábamos aceleracionista, porque acelera o desacelera la inflación, porque lo que estamos comparando es la inflación de este periodo con la inflación del periodo anterior, ¿se acuerdan? Y esto tenía una curva de este estilo, y acá hacíamos un estudio econométrico, decíamos, mirá, entre 1970 y 2014, si nosotros hacemos todos esos puntos, hacemos una estimación de estos valores, nos damos cuenta de que la aceleración o desaceleración va a estar alrededor de qué cosa, de un 3% menos el 0,5 UT, donde nosotros vemos que evidentemente hay 2 puntos de desempleo adicional, van a hacer que caiga un punto la inflación, ¿no? Entonces,
Es lo que te está mostrando esta relación, y así nosotros podemos construir esta curva. Esto era lo que nosotros habíamos estado construyendo un poco de clase pasada. Estaba esto, que era lo que nos planteaba Friedman en un trabajo justamente respecto del rol de la política monetaria. Y él plantea puntualmente un par de cosas que las vamos a repasar porque tienen mucho que ver con el modelo que vamos a estar hablando ahora. Antes de Keynes ya había un trabajo respecto del tema de tasa de interés. Pixel en particular había estado trabajando sobre esto, y lo que teníamos era una tasa de interés real, una tasa de interés nominal, y había una cierta tasa que iba a equilibrar, ¿no?, lo que es el ahorro y la inversión, ¿no?, los deseos de ahorro de la población y la inversión. Esa tasa es la que va a estar equilibrando. Pero es una tasa que no es nominal, sino que es una tasa real, ¿sí? Porque a la tasa nominal le tenemos que descontar, obviamente, la inflación que hay en el periodo, y lo que nos va a importar es la tasa real. Y esa tasa real es la que va a estar a largo plazo funcionando. Nosotros, en el corto plazo, podemos estar desviados respecto de esa tasa natural, pero esa tasa natural pixeliana era la que supuestamente estará marcando una tendencia. Con esto en la cabeza, después viene todo el keynesianismo y todo el trabajo que nosotros estuvimos viendo y todos los modelos que vimos. Lo que dice Friedman es, mirá, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Porque las recomendaciones de ISLM, oferta y demanda agregada, además, que nosotros podríamos llegar a estar trabajando, nos pueden llegar a inducir la importancia de alguna manera, moderar el ciclo o tratar de minimizar, por ejemplo, la cantidad de personas que están desempleadas, generando una expansión, por ejemplo, en la cantidad de dinero, o una expansión fiscal para tratar de justamente achicar ese desempleo, ¿no? Un aumento de la demanda. Entonces él le dice, mirá, lo que no le podemos pedir nosotros a la política monetaria es que, por un lado, no podemos agarrar y fijar una tasa de interés demasiado tiempo. Lo podemos hacer por el corto plazo, sí, pero en el mediano plazo esto va a tender nuevamente a ¿qué cosa? A la tasa natural. A la tasa natural de ICM. Si vos querés que la tasa de interés nominal sea diferente de esa tasa de interés real, lo que vas a tener es, va a ajustar la inflación. Vas a ajustar los precios. ¿Está claro? Pero vos vas a tender nuevamente hacia eso. Y así como lo hacemos eso con lo que es la tasa de interés, porque esa va a ser la que va a equilibrar los deseos de ahorrar de la gente con los deseos de invertir, y eso es lo que va a equilibrar la economía, tampoco vas a poder lograr cualquier tasa de desempleo, que es consistente con lo otro que acabamos de decir, ¿no? Porque si la tasa de interés nos va a influir en qué cosa, en la demanda agregada, en las decisiones de inversión y demás, y a lo mejor podemos estar estando por sobre o por debajo del PBI de pleno empleo, ¿sí? Ese PBI adicional o en defecto lo que va a generar es un mayor o menor nivel de empleo. Y si yo tengo un mayor o menor nivel de empleo, voy a tener por contrapartida, ¿qué cosa? Un menor o mayor tasa de desempleo. Entonces, lo que no vamos a poder hacer es mantener, fijar la tasa de desempleo nada más que por un periodo de corto plazo. Después va a tender hacia ¿qué cosa? Hacia la tasa natural de desempleo. Y este también es uno de los aportes que él está haciendo, diciendo, che, estos conceptos de, de política que estamos recomendando tienen que ver con esto. Y después, él después va a seguir todo un trabajo durante mucho tiempo donde dice, mira, la mejor política que nosotros podemos llegar a estar haciendo es la de una política monetaria que tenga un crecimiento en la cantidad de dinero fijo, estable, predecible, con una política que no genere problemas adicionales, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Ok? Está claro. Pero acá lo que tenemos es esto, que era importante que lo vimos. Y entonces con esto lo que teníamos era esto que decíamos, el concepto de la tasa natural de desempleo, y lo que nosotros teníamos era el tema de esa tasa, la NAIRU, la no aceleradora de inflación, o sí aceleradora de inflación, porque en el modelo que nosotros teníamos estado viendo, el modelo mainstream que nosotros teníamos estado viendo, decíamos, mirá, si vos tenés que contratar un poco más de personas, vos vas a tener que ofrecer un salario, y cuando ofreces ese salario por encima del salario nominal que estás teniendo, la gente acepta ese salario nominal porque tiene una expectativa de precios dada. Ahora, para que vos tengas más gente trabajando, ofreces más salario. Cuando ofreces más salario, generás más costos. Cuando generás más costos, la empresa te sube los precios. Cuando te sube los precios, al final del día, entonces el salario real que percibiste terminó siendo más bajo. ¿Ok? ¿Está claro? Esta lógica es la que nosotros teníamos y decíamos,
cuando el nivel de desempleo está por debajo de la tasa natural de desempleo, lo que vas a tener es una inflación más alta que la inflación del periodo. Acelera la inflación. Es lo que vi. ¿Está claro? Esto es lo que nosotros teníamos, que habíamos visto la que se pasaba. Estamos repasando ese contenido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el capítulo 9 de Benayar, de 2017? ¿Qué tenemos? La presentación del modelo ISLM PC. ¿Cuál es la dinámica de ajuste de la producción y la inflación? ¿Cómo ajusta este modelo? ¿Cuáles son los efectos dinámicos de una consolidación fiscal, de un ajuste de las cuentas fiscales? ¿Y cuáles serían los efectos dinámicos de, por ejemplo, un shock, como puede llegar a ser un aumento del precio del petróleo, un shock de otra variable que no sea la de trabajo? Porque nosotros hasta ahora habíamos visto en los modelos solamente el efecto del mercado de trabajo. Entonces acá te muestran justamente que, y si se mueve otra cosa que no sea el mercado de trabajo, ¿qué es lo que tenemos? Primero pensemos el modelo ISLM en el formato que los viene presentando Blanchard en este libro, que te pone una ISLM con una LM horizontal. La LM horizontal tiene que ver con que el objetivo de política que fija la autoridad monetaria es la de establecer una cierta tasa nominal de interés. Ahora, esa tasa nominal de interés es con las expectativas de precios y demás, al mismo tiempo la tasa real de interés. ¿Sí? Nosotros tenemos esto, ese es el ISLM, tenemos acá un equilibrio, y esto te da un cierto PBI de equilibrio, de corto plazo. Estamos mirando justamente ISLM exclusión. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la curva de Phillips? Nosotros decíamos, mirá, la inflación y la inflación esperada, ¿no? Tenían una relación inversa con la tasa de desempleo. ¿Sí? Básicamente lo que estábamos diciendo es esto. Acá no está puesto el valor absoluto, pero está puesto. Entonces lo que tenemos es esta curva de Phillips que, si nosotros la queremos ver poniendo en un eje el nivel de producción y en el otro eje el nivel de la variación de la tasa de inflación, acá lo que nosotros tenemos es cuando la inflación no se acelera ni se desacelera, es decir, cuando esto es cero, yo tengo el PBI de pleno empleo. ¿Sí? Porque para que no se acelere ni se desacelere, lo que nosotros teníamos que tener era la tasa natural de desempleo, ¿sí o no? Y la tasa natural de desempleo es consistente con la tasa natural de empleo, y la tasa natural de empleo con el PBI de pleno empleo. PBI natural. ¿Ok? Si yo estoy a la derecha de ese PBI natural, hay una brecha de producción donde yo estoy produciendo por encima del PBI natural. ¿Y entonces qué va a hacer eso? ¿Cómo va a presionar a los precios? ¿Lo va a acelerar la inflación o la va a desacelerar? Acelerar. Entonces esta curva de Phillips en este gráfico lo que va a tener es una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una brecha de PBI por sobre el PBI potencial, en lugar de estar en el cero, voy a tener una tasa de inflación adicional positiva, una aceleración, un incremento en la tasa de inflación. ¿Está claro? ¿Cómo es la dinámica? Un poco lo que les acabo de decir. Nosotros teníamos que el nivel de PBI depende de la cantidad de empleados, N de la cantidad de empleados. En el modelo recontra simplificado que teníamos en el libro era idénticamente igual porque normalizábamos todo, con lo cual I era igual a la cantidad de empleados que nosotros teníamos. Y N era una función L que era 1 menos el desempleo, donde L era la P, ¿no? La población económicamente activa. ¿Ok? Esta es la P, 1 menos la tasa de desempleo. Si esto es I y esto es IN es igual a L por 1 menos la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Entonces voy a hacer I menos IN, que I menos IN va a ser esto que está acá, que es la brecha de producción respecto de la producción de pleno empleo. ¿Sí? Esto menos esto va a ser esto menos esto. ¿Sí? De arriba menos de abajo. Si yo tengo que I menos IN es igual a L por 1 menos U menos L por 1 menos UN, puedo sacar factor común L, y me queda 1 menos U menos 1 menos UN. El 1 se me va a ir. Y me queda menos U menos menos U.
Entonces, cuando tengo muchos menos, voy a sacar el menos, lo pongo afuera y pongo menos L es igual a U menos V. ¿Sí? Es esa relación que nosotros tenemos de brecha de empleo con el desempleo. Brecha de producción, diferencia de la tasa de desempleo. Una relación pura. Si nosotros hacemos el tema que habíamos visto, ¿no? De la curva de Phillips, donde poníamos inflación menos la inflación esperada, tenía que ser esto, y acá lo teníamos, lo que nos estaba dando esto era esa tasa de desempleo. Fíjate que si yo tengo que calcular una tasa de desempleo que sea de equilibrio, es la que hace que inflación y inflación esperada sean cero. Ese cero se da solamente cuando tengo la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Tenemos esto y no es demasiado difícil darse cuenta, ¿no? Menos alfa por esto, menos alfa, y acá el menos se me va porque tenía menos L de este lado. Entonces te queda lo mismo. Esa brecha que nosotros teníamos de producción la voy a poner en este lado y te está estableciendo de alguna manera esa relación entre las dos variables que habíamos puesto en el gráfico anterior. Poníamos diferencia de inflación esperada, y del otro lado poníamos diferencia de PBI respecto de PBI natural. Explicando de dónde salió esa pendiente positiva del gráfico anterior. Pero el gráfico anterior todos me lo creyeron, así que no hay ningún problema. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Y acá, esto fíjese que en este modelo que nosotros estamos teniendo simple, acá decía N, tenía L y tenía U, y nosotros esto lo hacíamos recontra simplificado como todo se mantenía constante. ¿Sí? Ahora, cuando lo miramos a lo largo del tiempo, podemos, así como hicimos el estudio con la curva de Phillips, agarrar establecer relaciones, podemos agarrar y tratar de mirar si hay algún tipo de relación entre la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento de la producción. Pensemos lo siguiente, imagínate que la población está creciendo al 5%, por poner un número. ¿Sí? Al 5%. La población crece porque somos más. Okay, somos. Si la población está creciendo y el PBI está creciendo, ¿no? Crecen las dos, ponerle el 5%. Crece la producción el 5% y la cantidad de gente el 5%. Estos 5 y 5. Ese 5 va a ser consistente con qué cosa? Con que hay 5% más de población y por ende hay 5%. ¿Me escuchan? 5% más de población, 5% más de empleo y de producción. Va todo medianamente de la mano. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros miramos de alguna manera lo que sucedió, lo que nosotros vemos es, la población viene creciendo a una cierta tasa. ¿Sí? La población viene creciendo a una cierta tasa y además hay un cambio en la proporción de la población que, por ejemplo, quiere estar trabajando. ¿Sí? Puede haber cambios que hacen que, por ejemplo, mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo incorpore. Mayor cantidad de años de estudio de la gente puede ser que entre en el mercado laboral más tarde. Pero que la gente viva más tiempo y no se muera, hace que haya más gente que compre. La suma de estos efectos va a dar algo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros miramos esto lo estudió en su momento un economista, Okun y demás, estableció y calculó esta tasa, y en este caso le digo que más o menos la tasa de crecimiento en Estados Unidos para el periodo que estaba teniendo tenía que tener más o menos un 3%. Si el PBI estaba creciendo, el PBI total, estaba en la economía, estaba creciendo el 3%, esto, menos esto va a dar 0, el desempleo no va a aumentar ni a disminuir. Es decir, la economía tiene que crecer más o menos a un 3% para que no aumente el desempleo. ¿Por qué? Porque hay más gente, porque los cambios de conducta, por un montón de motivos, hacen que como mínimo la economía tiene que ser un 3%. ¿Ok? En realidad hay algo más aparte de eso y es la economía, ponele que trabajamos la misma cantidad de personas. Todos trabajamos igual. Pero descubrimos nuevas formas de producir más eficientes, por progreso tecnológico. Vamos a tener un crecimiento de la economía, pero no vamos a tener más empleos, ¿sí o no? ¿Está claro? Bueno, pues sumando todos los efectos de productividad, de esto, de lo más o menos, con 3% en la economía americana. Para ese periodo de estudio está dado.
Si la economía crecía por arriba de ese 3%, ese crecimiento por cada punto porcentual de crecimiento por arriba de ese 3% lograba bajar la tasa de desempleo en 0,4. ¿Está? Entonces, ¿la economía qué tiene que hacer? La economía tiene que crecer por encima de ese crecimiento tendencial para que la tasa de desempleo baje. ¿Sí? Esto es lo que te está planteando empíricamente el Edo. ¿Y la inflación baja también así? Acá no estamos hablando de inflación, acá estamos mirando desempleo, producción. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Acá me olvidé de agregar, pero lo vimos recién, así que no hace falta. El cuadrito, la cosa recordando el tema de qué cosa. Tasa natural de interés, la tasa pixeliana que nosotros teníamos, y la tasa natural de desempleo que veníamos teniendo en cuenta y que hay que mirarlo en el mediano plazo. En el mediano plazo vamos a tender a ese punto. Ahora la pregunta es cómo tendemos a ese punto, y es una gran pregunta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este modelo? En este modelo lo que decimos es, mirá, ponle que vos tenías esta situación inicial. Y entonces estabas en una situación en un punto A, donde tenías, como habíamos dicho hace un rato, una situación en la cual hay una brecha de producción respecto del PBI de pleno empleo positiva, y entonces esto está generando una suba de la inflación. Cuando esto está generando una suba de la inflación, eso va a inducir a que nosotros desde la política monetaria tendamos a tener una tasa de interés real que vaya a subir. ¿Para qué? Para contener la inflación. ¿Por qué? Porque si no hiciera nada el gobierno, la inflación crecería, y entonces la inflación sería del 4%, del 5%, del 6%, se iría acelerando todos los años. Se seguiría acelerando y se va al infinito. Para que no se vaya al infinito, en algún momento va a tener que actuar. Y cuando actúa, lo que va a hacer, ¿qué es? Va a subir la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, la tiene que llevar ¿hasta dónde? La tiene que hacer llevar y converger con la tasa natural de interés. Si nosotros llevamos la tasa de interés real a la tasa natural, ¿qué va a pasar? Va a dejar de haber presión de brecha y de presión sobre el mercado de bienes y de presión sobre el desempleo. Y esto va a llevar a que lleguemos al producto de pleno empleo y por ende a que deje de haber presión inflacionaria. ¿Pero qué tiene que subir? Tiene que subir la tasa de interés para que ajuste. ¿Sí? Tengo una consulta. En caso de que, supongamos, se haya bajado mucho la tasa de interés para potenciar un crecimiento o lo que sea, y tiene que volver a la tasa natural para disminuir la inflación, Sí. ¿puede pasar que los bancos de repente no puedan afrontar, por los que tienen deudas, no puedan afrontar esa subida de tasa de interés? O sea, Bueno, esto es un poco lo que... como en el 2008. Claro, esto es lo que nosotros estuvimos viendo en el 2008. Obviamente el caso de 2008 fue un caso extremo, ¿sí? Fue un caso extremo. Obviamente, si vos tenés que la suba de tasa de interés es muy fuerte, y puede ser que te pase eso, porque de nuevo, recordemos lo que nosotros lo vimos también en otros casos, ¿no? En todo momento vos estás incluyendo los efectos. Y acá voy un poco sobre el tema de expectativas. Voy a acelerar un poco Si yo sé que estoy en desbalance, si yo sé que estamos produciendo por encima del PBI, sabemos que hay una tasa de desempleo muy baja y que esto va a generar una suba de tasas. Yo me puedo anticipar. Todos deberíamos anticiparnos. El banco también. ¿Sí? Silicon Valley Bank tendría que haberse preparado para que no le pase. Tendría que haber anticipado y tendría que haber incorporado esto. Si no lo hizo, es un riesgo y una decisión propia y es un error propio. ¿Sí? Y esto es, pero en realidad la información estaba disponible. Cuando vemos puntualmente qué pasó en Silicon Valley Bank y en algunos bancos regionales, lo que pasó es que los depósitos que tenían no eran depósitos retail, había muchos depósitos de empresas grandes, en realidad muchas vinculadas solamente con toda la parte de emprendedorismo tecnológico y demás, pero encima de que eran concentradas, porque eran relativamente menos la cantidad de depositantes, y eran ciertas empresas, encima muchos de esos emprendimientos tenían el mismo venture capital atrás, los mismos fondos que invertían en estas empresas. Y entonces, decisiones de un solo agente influyeron en la decisión de un conjunto de empresas grandes, y ese conjunto de empresas grandes
puso en riesgo la solvencia de ese banco. Pero ese banco, además, cuando había empezado a darse vuelta el ciclo y sabían de que la tasa estaba, ellos originalmente estaban cubiertos y tenían una estrategia de cobertura. Cuando se empezó a poner más complicado el mercado, soltaron el costo de cobertura. Decidieron asumir un riesgo adicional para no tener que afrontar las pérdidas. Tiro mal. Salía les iba bien, salía mal, perdían el banco. Perdían el banco. Cada vez puede estar afiliados los intereses de los bancos a los políticos, porque si de repente tenés que aumentar Bueno, la producción para las elecciones. hay todo un tema que tiene que ver ahí, digamos, esto que vos estás diciendo tiene que ver con, si yo soy de un banco y sé que me van a venir a rescatar, ¿sí? Puede ser que asuma riesgos adicionales. ¿Sí? Como sé que me van a venir a rescatar, yo asumo riesgos adicionales. Ese comportamiento oportunista tiene un nombre. Bueno. ¿Ok? Y para evitar ese efecto, ¿qué es lo que debería hacer la autoridad regulatoria? No debería permitir de que sucedan esas cosas. ¿Qué significa no debería permitir eso? Debería permitir que quiebre el banco. Debería permitir que quiebre el banco. ¿Necesariamente implica que los depositantes de esos bancos no accedan a sus fondos? No, eso es lo que hicieron ahora. Rescataron a los depositantes. Les dieron la posibilidad de recuperar sus depósitos, incluyendo empresas grandes. No solamente los que tenían un seguro de depósito por los chicos. Para que no hubiera una corrida bancaria, porque si no, como es un banco relativamente grande y con influencia, podría generar el otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto? Era too big to fail, ¿no? Era que generara que fuera una institución demasiado grande, que eso generara un efecto de pánico, de contagio, y que eso disparara una corrida y esa corrida generara una situación de mucho mayor. Entonces, lo salvás. ¿Lo salvás con qué instrumento? Esto, salvar a los depósitos. Ok. Eso es lo que haces para evitar eso. Pero son esos efectos. Por eso es que es importante agarrar y mirar. Entonces, dejan caer al accionista, pero no dejan caer. Ahora, alguien me podría decir, bueno, entonces el depositante podría actuar de manera irresponsable. Total, no le importa dónde deposite la plata. Si este banco me pone una tasa un poco más alta que el otro banco, la pongo toda en este banco. Total, mañana me van a venir a rescatar. Bueno, sí, algo de eso hay. ¿Sí? Por eso es que en realidad los seguros de depósitos en general están orientados a inversores minoristas y no grandes depositantes. Si vos tenés un depósito de varios millones, si vos tenés 1.000 millones depositados, haga un research. Mirá el banco donde poner la plata. Evalualo. ¿No? ¿Por qué te tienen que venir a rescatar? Son estas discusiones. ¿Sí? Pero está bien, y está bueno porque hacemos ese repaso de estas cosas que estamos diciendo. Ahora, lo que nosotros sabemos, si la inflación se está acelerando, lo que tiene que hacer es subir la tasa. Tiene que subir la tasa. ¿Por qué? Pues si no se va a seguir acelerando. Entonces, en algún momento esto va a ajustar. Y cuando ajusta, vuelve a la tasa natural. Porque eso es lo. Porque si no ajusta la tasa nominal del Banco Central de manera clara, lo que va a pasar es va a haber cada vez más inflación. Y entonces todo se va a ir volviendo cada vez más doloroso. Con esto, ajustamos y volvemos al PBI. ¿Está claro? Esta es la dinámica. ¿Qué nos puede pasar? Y acá vamos un poco a revisar crisis subprime y cómo fue dándose en un principio, la crisis del 30 y demás. Que la lógica es idénticamente igual, no hay ningún problema, pero a veces el problema que tenemos es la nominalidad. ¿A qué me refiero con la nominalidad? Si la tasa real es cierto nivel, la tasa real positiva, pero tenés una inflación nominal en un cierto punto, a lo mejor el cero de la tasa real te queda por encima de la tasa que equilibra el modelo. ¿Sí? Puede llegar a estar pasando y vos lo que tenés es que una tasa cero de interés nominal termina siendo una tasa real por encima de la que equilibra los deseos de la gente de ahorrar y los deseos de la gente de invertir. Que vos necesitarías una tasa real que estuviera por debajo.
Esto en su momento en la crisis del 30, cuando vos estás teniendo que vos tenés un billete y el billete rinde 0 de interés. No, un billete no te da interés. Pero si yo sé que mañana los precios van a estar más bajos, ¿qué hago? Me quedo con el billete. ¿Sí? Pero rinde 0, sí, pero con 0 voy a poder comprar más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto genera, lamentablemente, una presión deflacionista. ¿Por qué? Porque la tasa 0 termina equilibrando con un PBI que está por debajo del PBI de pleno empleo. Como el PBI está por debajo del PBI de pleno empleo, genera una brecha negativa. Y esta brecha negativa, ¿hacia dónde te lleva? Hacia una inflación que va bajando, va bajando, va bajando. Y como ya la tasa nominal está en 0, tenés una deflación cada vez más fuerte. ¿Ya está? Tenés una deflación cada vez. ¿Se entiende? Yo tengo tasa de interés y la tasa de interés que equilibra los deseos de la gente de ahorrar y los deseos de la gente de invertir puede estar por debajo de 0. ¿Por qué? Crisis del 30. Pensando en la crisis del 30, la gente, como ve que hay una depresión en la economía, le da miedo. Y cuando le da miedo, ¿qué hacíamos? Ahorrábamos más. ¿No? Agarramos, la juntamos, la guardamos, atesoramos. Atesoramos por un lado por miedo y por el otro lado porque hay demanda especulativa de que yo creo que con esto voy a comprar más mañana. ¿Sí? Entonces atesoro mucho, aumento el ahorro. Bien, aumenta el ahorro. Bárbaro. Sí, ¿y la inversión? No, la inversión, como vemos que está todo va, la inversión cae. Es decir, que si antes yo tenía un equilibrio, una tasa de ponerle el 3%, ahora ¿qué va a haber? Va a haber más gente que quiere ahorrar y menos gente que quiere invertir. ¿Sí? Con lo cual la tasa de interés que va a equilibrar ya no es 3, termina siendo más baja que el 3. ¿Por qué? Porque hay más gente que quiere ahorrar y menos gente que quiere invertir. Bueno, 2. Bueno, 2. Y si no alcanza con 2, bueno, 1. Y si no alcanza con 1, bueno, 0. Y si no, menos 1. No, pero menos 1 no se puede. Porque entras a 0. Cuando no podés bajar a ese para equilibrar los deseos de la gente de ahorrar con los deseos de la gente de invertir, el problema es que ahí no podés equilibrarla. Te quedás con una tasa real que está por encima de la que equilibraría los deseos de inversión y de ahorro. Como tenés, claro, como tenés ese exceso de ahorro por sobre los deseos de inversión, lo que vas a tener es un PBI por debajo del PBI de pleno empleo. Y este PBI genera una brecha. ¿Y esa brecha qué genera? Genera un descenso en la inflación. Entonces ya estamos en inflación relativamente hablando baja. Bueno, será 0. Bueno, será menos 1. Será menos 2. Entraríamos en deflación. Y una deflación cada vez más grande. ¿Está claro? ¿Y esto cómo para? Y no para. No para hasta que, de alguna manera, te sacan. Y por eso es importante, lo que plantean algunos, es, mirá, en este caso lo que vos tenés que hacer que es, tenés que expandir la demanda agregada para tratar de llevar esa tasa de equilibrio un poco más alta. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo, de alguna manera, inversión desde el propio sector público para agarrar y compensar ese defecto en los deseos de inversión. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que está atrás de la crisis del 30, el modelo keynesiano y todas estas cosas. ¿Ok? Sí. Es mover la Y hacia la derecha. Hasta llegar a algún punto de crecer. ¿Está? Ahora, recordemos que acá nosotros tenemos esto. Acá estamos mirando siempre una sola tasa. Pero esto es lo que vimos nosotros cuando ustedes miraron el capítulo cuando vimos lo de la crisis. ¿Sí? En realidad es la tasa, pero a esa tasa hay que sumarle el riesgo. ¿Sí? Entonces, a veces la tasa es negativa, pero vos la ves positiva, real. Porque en realidad hay que sumarle el riesgo de prestarle esta persona. ¿Ok? Lo que pasa es que no compensa el riesgo. La tasa que te están pagando no compensa. Vamos a mirar política fiscal. Ya puse el cosa de gobierno. ¿Quién hace la política fiscal? El Ejecutivo. Es el Ejecutivo, es el gobierno. El gobierno es el responsable de la política fiscal. ¿Y qué es lo que hace el Ejecutivo? Sube los impuestos, baja los impuestos, sube el gasto público, baja el gasto público. Esas son las herramientas que tiene. La política monetaria es la otra discusión. Política fiscal. Bien. Seguimos con lo mismo que decíamos, ¿no? Tenemos el equilibrio ISLM con lo mismo que está, la curva de Phillips con la misma forma que ya tenemos. Todo esto lo dejé fijo para que lo entiendan, digamos, recuerden qué es lo que está atrás. Y acá lo que nosotros tenemos son estos dos gráficos. De un lado tenés una IS y tenés una LM. Entonces vos lo que tenés es
Cuando tenés una consolidación fiscal, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Una consolidación fiscal que te están planteando acá es un aumento de los impuestos. ¿No? A eso se refiere una consolidación fiscal. Aumento de los impuestos. Tengo un déficit muy grande y lo quiero achicar. Subo o bajo el gasto público. Cuando hago eso, ¿qué pasa con la IS? A la izquierda. Cuando hacemos eso, nosotros podemos agarrar y plantear, mirá, desplazamos la IS es brecha de producción. Como brecha de producción, acá hay un descenso de la tasa de inflación. Si nosotros mantenemos la tasa nominal, es como que la real va siendo cada vez más baja. Nosotros tenemos que agarrar y ir generando. Vamos a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la brecha de producción me va a estar haciendo que baje la inflación. Y entonces nosotros podemos ir bajando la tasa de interés. Bajamos la tasa de interés, vamos desplazando el LM y la vamos llevando acá. El esquema de ajuste natural o de política es la gran discusión entre los que son más keynesianos o más monetaristas y los que agarran y quieren de alguna manera, de un lado, ¿no? Los que quieren una política económica más activa, más de mayor intervención por parte del Estado y los que quieren una menor intervención. ¿Sí? En este modelo, que es bien alineado al esquema keynesiano y demás, lo que decimos es, mirá, hacemos así la IS y entonces la LM la tenemos que bajar para equilibrar con el PBI de pleno empleo, y este PBI de pleno empleo va a dejar de generar esta baja en la inflación. ¿Sí? Y ahí podemos decir que la inflación es estable. Claro, porque lo que vos tenés cuando está en cero es que la inflación es igual al periodo anterior, no acelera ni desacelera. ¿Sí? Obviamente, no acelera ni desacelera y el objetivo es mantenerla en un nivel estable, pero bajo, no estable en 120. ¿No? Estamos hablando de mantenerlo en 2-3%, digamos. En general, los objetivos de inflación, que después lo vamos a ver más adelante, los objetivos de inflación de largo plazo de la mayoría de las economías estables rondan 2-3%. Ese es el objetivo de inflación anual. No buscan cero, buscan un 2-3%, porque cero tiene un montón de complejidades, como las que acabamos de ver y demás, y a veces dificulta un montón de ajustes de precios relativos. ¿Sí? Entonces, en general buscan una inflación que sea baja, 2%, 3%, 1%, y cuando está por encima de esta inflación objetivo, ¿qué van a hacer? Van a tratar de subir la tasa de interés para que la inflación baje y siga estable. Todos esos mecanismos los vamos a estar viendo. ¿Ok? ¿Entienden cómo funciona esto? Sí. Mientras vos estás en la prima, tenés una brecha de producción negativa. Sí. Estás produciendo menos que el de pleno empleo. Cuando estás produciendo menos que el de pleno empleo, ¿qué pasa con el empleo? Hay menos empleo. Cuando hay menos empleo, ¿qué hay? Hay más desempleo. Cuando hay más desempleo, lo que tiende a pasar es que hay menos salario, menos precio, y va bajando la inflación. ¿Está? Por eso vos estás en el tramo este. Por eso arranqué la clase con la curva de Phillips. Vos lo que tenés es que estás con una tasa de desempleo que es más alta que la tasa natural. Entonces, como la tasa de desempleo es más alta que la natural, tiende a bajar la inflación. Y eso no afecta al mediano plazo. Y hasta que volvamos a la tasa de equilibrio. Pero digo, no hay riesgo de entrar en ese espiral de deflación. Entraríamos en ese espiral de deflación si estuviéramos en algún punto donde no podemos llegar a equilibrar con la tasa natural de interés el equilibrio de oferta y demanda de ahorro. Claro, en el gráfico de arriba no se plantea R igual a 0, entonces. Claro, no llegás a R natural. Porque acá vos tenés un RN y vos tenés que volver a RN. Y este es el RN nuevo que vos vas a tener dado el nuevo. ¿Ok? ¿Por qué hay un RN nuevo? ¿Por qué cambió la tasa de interés que equilibra? Cambió la tasa de interés que equilibra porque el Estado dejó de desahorrar. Recordemos la ecuación macroeconómica básica, ¿no? Cuando el Estado desahorraba, se comía parte de los ahorros que estaban disponibles en la economía. Ahora que el Estado deja de comerse esos ahorros vuelven a estar disponibles. Hay un poco más de ahorro,
pagan los recibos de inversión. Entonces la tasa de interés que equilibra es más baja. ¿Entienden? Que no tengo una aspiradora de ahorro. Una pregunta. Lo que nosotros teníamos era que cuando hay un déficit fiscal, ¿qué significa? Significa que el Estado está gastando la plata que no tiene. ¿Y con qué la financia? Con ahorro. Con ahorro privado que no se destina a inversión. Con lo cual, la tasa de interés que equilibra el deseo de inversión con el ahorro privado que no financió el sector público es otro. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Si no, imagínate esto. Ponele que el Estado no tiene déficit. Tenés una tasa de interés. Pensalo de esta manera. El Estado no tiene déficit. No tiene tasa, no interviene en el mercado de ahorro y habrá una tasa que equilibra. ¿Ok? Él es el Estado y ahora necesita plata. ¿Ok? ¿Cómo hace para obtener plata? Tiene que emitir deuda. Cuando emite deuda, dice, mirá, nosotros estamos en equilibrio, no necesitamos la tuya. Bueno, entonces, ¿él qué hace? ¿Ofrece qué cosa? Pero está bien, ofrece, bueno, pero ¿qué ofrece? Pagar más tasa. Y cuando él ofrece más tasa, le prestamos a él. Y no le prestamos a otro. ¿Sí o no? Entonces, bajamos lo que le prestamos a otro y empezamos a prestar a él. La que le prestamos a él no se la prestamos a otro. ¿Está? Entonces, la intervención de él, ¿qué hace? Sube la tasa. Este RN que equilibraba sin déficit del Estado es más chico que el que hay que tener, la tasa de interés que hay que tener para financiarlo a él. Cuando él desaparece del mercado, deja de pedir prestado porque llegó a equilibrar sus cuentas, ¿qué pasa? La tasa de interés vuelve a ser más baja. Porque ya no está pidiendo plata. Pero él estaba todos los años que pedía plata. Pedía plata, le daba. Tiene que pagar. Cuando paga, sube la tasa. Cuando sube la tasa, hay un montón de proyectos de inversión de los chicos que están de este lado que no andan. No la piden, ya está. ¿Ok? ¿Se entendió ahora? Perdón, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Sí. ¿Cómo hace tipo el gobierno para pasar de A' a A' doble? O sea, de la primera de A, claro. Lo que hace es deja de pedir prestado. Es justamente esto que acabamos de decir. Vos bajás la tasa porque dejás de estar pidiendo prestado. ¿Entendés? Vos antes mantenías la tasa alta porque pedías prestado. Cuando dejás de pedir prestado, ¿qué va a pasar? La tasa de interés va a bajar. ¿Entendés? Porque dejaste de estar vos llevándote los ahorros. Ok, perfecto. Antes tenía que salir a colocar deuda a cada rato. Estaba en tesorería y dice, necesito plata. Bueno, emitía. Cuando dejó de emitir, ¿qué pasó con la tasa? La tasa de interés tiene un nuevo equilibrio. ¿Ok? ¿Entendió? Vamos a ver qué pasa cuando hay un aumento de petróleo. Hay un aumento de otro factor productivo o de un insumo crítico y queremos tratar de entender qué pasa en esta economía cuando pasa eso. Tenía que haber puesto algo de petróleo, no importa, puse eso. ¿Qué tenemos? Acá lo que hay es, a lo largo del tiempo, evidentemente, el precio del petróleo, fíjense, acá tiene una historia desde 1970 hasta 2015 y ustedes ven de que podemos decir cualquier cosa menos que es estable. Se mueve. Se mueve y se mueve bastante, ¿no? Porque de pronto acá estábamos mirando, decimos, precio del petróleo en dólares, lo miramos el azul, como para ver, decir, mirá, estaba por debajo de $10 entre 70 y 73, y en algún momento que estuvo acá estuvo en $100, ¿no? En su momento, en 2006, ponele, estaba en $100, ¿no? Claro, 10 o 100 no es lo mismo. No, está claro. Tiene un impacto. Y lo que queremos preguntarnos es qué es lo que pasa. Y acá vemos nosotros, ¿no? Ponerle del 85 al 2000, el precio del petróleo estaba más o menos estable, entre 20, alrededor de 20 y pico. Después sube fuertemente. Sube fuertemente. Bueno, esto tiene que haber tenido un impacto. ¿Cuál es el impacto? Evidentemente, si te sube, y esto lo saben ustedes de intuición en economía, que lo tienen que recontratener, ¿no? En el modelo básico de oferta y demanda de cualquier cosa, ¿no? Si te sube el costo de algún factor productivo, ¿qué pasa? Baja la demanda. ¿Qué pasa? Te sube el costo. Vos estás en un modelo de oferta y demanda. Si sube el costo de un factor productivo, ¿qué pasa? Esa es la consecuencia. ¿Qué es lo que Aumenta pasa el precio. Sí, esa es la consecuencia. Pero ¿qué se desplaza? ¿Oferta o demanda? Demanda. No. No. Pensemos ustedes. Ustedes son los demandantes.
Ustedes quieren comprar caramelo. ¿Les cambió algo a ustedes? No. ¿El que fabrica caramelos le cambió algo? Sí, ¿qué le cambió? Sí, los costos. Los costos, bien. ¿Y eso dónde está? ¿En la curva de oferta o en la curva de demanda? Oferta. En la curva de oferta. Un shock petrolero es un shock de oferta. ¿Le pega a quién? Al que produce. Produce menos. No sé si produce menos. Lo que pasa es que le impacta en qué cosa, en la curva de oferta. ¿Qué hace con la curva de oferta? Se desplaza hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque le aumentan los costos. Bien, le aumentan. Y después veremos qué pasa con la demanda. En el límite, si se desplaza la oferta y la demanda es perfectamente inelástica, las cantidades no cambiarán. Si la demanda es más elástica, habrá un impacto mayor o menor en cantidades y habrá un impacto diferente en precios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier aumento de costos, si la demanda es perfectamente inelástica, se va a trasladar todo a precios del consumidor, ¿sí? Y se traslada plenamente y no hay impacto en cantidades. Si el consumidor es más sensible a esto, lo que va a haber es que parte de los costos se van a trasladar y una parte no, y habrá un impacto en cantidades. ¿Ok? Y esto es lo que decimos, che, cambiará la producción y depende si la demanda me lo convalida o no me lo convalida. Ahora, lo que yo sí tengo es que hay un aumento de qué cosa, de los costos. Y cuando tengo un aumento de los costos, yo sé que va a haber un aumento de los precios. ¿Va a ser pleno el traslado? No sé, depende de qué cosa, de la elasticidad de la demanda. Lo que yo sí estoy seguro es que ¿qué pasa con los precios? Suben. Okay. Suben los precios. Y cuando suben los precios, ¿qué pasa con WP? WP son los salarios reales. Baja. ¿Por qué? Porque P está dividiendo. No soy demasiado genial. P está dividiendo. Entonces es como que la ecuación de precios se mueve para abajo. ¿Sí o no? Lo vemos de esa manera. La ecuación de precios. Y entonces esto lo que va a hacer es, antes la tasa natural de desempleo, que era la que equilibraba, estaría en un punto y ahora va a estar más a la derecha. ¿Por qué? Porque hubo un shock de cero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendimos? Bien. Entonces, si antes yo tenía un I sub n que estaba en un cierto lugar, ahora el I sub n está a la izquierda. ¿Por qué? De nuevo, ¿qué es lo que pasó? La tasa natural de desempleo se movió a la derecha. Si la tasa natural de desempleo se mueve a la derecha, significa que la tasa de desempleo es más alta, pero los seres humanos la cantidad es la misma. La proporción de la cantidad de los seres humanos es el que quiere trabajar es la misma. La proporción de los que quiere trabajar es la misma, pero los desempleados son más, entonces los empleados ¿cómo son? Menos. Si los empleados son menos, producimos menos. Bien, entonces, lo que va a pasar es que esto va a ir para allá y esto se va a traducir en qué cosa? En que I sub n de pleno empleo, que antes estaba acá, ahora está más a la izquierda. Una tasa de desempleo más alta, un PBI más bajo. Entonces me muevo a lo largo de la IS. Acá la LM la acomoda. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos. Cuando jugás con una LM horizontal, tenés que acomodar la LM sí o sí. Si no, hubiéramos tenido que nos hubiéramos movido y hubiéramos tenido una pendiente más. Pero en este tenés que ajustar la LM. Ajusta la LM y te vas a estar llegando. Porque nos movemos a lo largo de la IS. Listo, bárbaro, ningún problema. Llegué al nuevo nivel de producción. ¿Qué pasó con la curva de Phillips? La curva de Phillips se trasladó. ¿Sí? Se trasladó la curva de Phillips porque acabamos de cambiar la tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque era otra estructura de costo. ¿Sí? Y entonces esta es como que nos movimos para ahí. Y llegamos a un nuevo equilibrio con una tasa natural de interés más alta y con un nivel de producción más bajo. Ese va a ser el impacto que nosotros vamos a tener acá, producto de la suba del precio del petróleo en este modelo. Teníamos esto, de ahí nos fuimos acá. Y cerramos lo que está en el capítulo. ¿Entienden? Obviamente, esto acabamos de hacer con ese efecto, porque subió eso. Al mismo tiempo, yo podría decir permanentemente aumentos de tecnología, mejoras de tecnología que hace disponible que un montón de cosas sean más baratas, ¿no? De pronto son más baratas las computadoras o la capacidad de procesamiento es más barata, se empiezan a disponer de otras cosas, de pronto empiezan a ser viables comunicaciones que antes no eran viables, entonces empieza la reproducción. De pronto a veces ChatGPT se logran cosas más. Bueno, todo eso juega al revés, ¿no? Eso es un shock de oferta negativo. Los otros son shocks positivos que van desplazando para el otro lado. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Entendimos lo que vimos? Los que están del otro lado, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entendimos dónde estamos parados? Más o menos, pero tendremos que reescuchar. Yo tengo una Bueno, pregunta con respecto a la
relación entre el empleo o desempleo y la inflación. Porque entonces para bajar la inflación en realidad lo que tiene que haber es más desempleo. Sí, ¿Y qué hacemos con esa gente? le vamos a ir generando empleo cuando sea el momento y tendrán empleo, qué sé yo. Nosotros acá, de nuevo, acá hay una parte que es importante, es, nosotros estamos tratando de entender cómo suceden las cosas. ¿Sí? Cómo suceden. Después me puede gustar o no lo que pasa. ¿Sí? Esto es como agarrar y decir, che, hay una curva de oferta y una curva de demanda. Hubo un aumento de los costos, entonces se desplazó la curva de oferta. Y entonces el dulce de leche es más caro. Pero no me gusta que haya dulce de leche más caro. Más caro. Pero vamos a comer menos dulce de leche, menos pizza. Sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, hay consecuencias. ¿Qué pasó? Y un shock petrolero. No, sacalo, no es un shock petrolero. Hubo sequía. Y hay menos producción en el petróleo. Hay menos. Pero no me gusta. A mí tampoco. Seguramente el que tenía el campo con el coche le gustará menos que a mí. Ahora, hay que vivir con lo que está sucediendo y tenemos que entender cuál es la dinámica. Que yo lo quiera negar no va a cambiar la realidad es la que hay, no me tengo que enojar con la realidad. ¿Sí? Era un punto que es importante. Y esto también era un poco lo que decíamos ahí, decíamos, che, no, bueno, pero a mí no me gusta esa tasa de desempleo, entonces la voy a mantener la tasa más baja para tener un PBI por arriba porque no quiero tener tanto desempleo. Bárbaro. ¿Y entonces qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la inflación? Sube. 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 Y al año siguiente, ¿qué vuelve a pasar? Sube más. Y al año siguiente, ¿qué pasa? Sube más. Y después, che, cuando la quieras bajar, ¿sabes qué? Vamos a tener un proceso 10 veces más largo y más doloroso. Y por ahí, si el shock es de un shock corto, que es esto, ¿no? Hubo sequía, pero no hay que haber siempre sequía, por ahí no tenés que hacer nada, tenés que bancar que los precios suban y que después cuando la siguiente estación las cosas se normalicen y demás, las cosas vuelvan a bajar, se empiezan a normalizar y los precios se van a hacer. Esto tiene que ver con ese shock. ¿Es transitorio o es permanente? Y esto depende. Si es el clima, podríamos creer de que es transitorio, porque podríamos creer que esto es porque pasó, pero que después vamos a volver al coso. O alguien me podría decir, no. Ese shock que vos decís que es transitorio hasta ahí, porque es hijo del cambio climático. Entonces, como el cambio climático está pasando, vos ahora tuviste un shock que sí, es transitorio, pero quédate tranquilo que vas a tener un montón de shocks transitorios cada vez más frecuentemente. Ah, bueno, entonces tendría que acomodarme ya mentalmente de que eso va a pasar así. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con esas cosas. Y la evaluación de qué tan transitorio o no son los periodos y los procesos es importante. Lo que nosotros tenemos que entender, ahora voy con vos, y esto viene recontra bien lo que vos te estás preguntando, es, si nosotros tenemos un problema que se generó por la oferta y nosotros lo confundimos con uno que es de demanda, seguramente que vamos a adoptar medidas equivocadas. ¿Sí? Nosotros tenemos que identificar, che, ¿de oferta o es de demanda? Y en función de eso adoptaremos políticas diferentes. Sí, ahora decimos. ¿Cuándo es que la inflación sube en un periodo y después vuelve a subir? Nosotros estábamos con la curva de Phillips y habíamos hecho la curva de Phillips aumentada por expectativas, ¿sí? Y entonces teníamos la inflación menos la inflación del periodo anterior. Si yo tengo un PBI por arriba del PBI de pleno empleo, lo que voy a estar teniendo es que en este periodo hay un PBI por arriba del de pleno empleo y en este periodo lo que hay es un desempleo por debajo del de pleno empleo. Y esto va a generar subas de salarios nominales que se van a traducir en subas de precios y las subas de precios va a generar inflación y entonces va a haber al final del día una suba en la inflación. Pero la inflación no es solamente función de la tasa de desempleo, es función de la tasa de desempleo y de la inflación del periodo anterior, con lo cual se van acumulando los efectos. ¿Sí? En realidad no es solo la inflación del periodo anterior, sino que es la inflación esperada. Y ahí vamos a charlar un ratito ahora sobre eso. Y la inflación esperada tiene mucho que ver con la inflación del periodo anterior. ¿Sí? Tiene mucho que ver. Si nosotros vemos que la inflación está siendo cada vez más alta, es probable que nosotros cambiemos la forma de formulación de expectativas incorporando esta información, ¿sí o no? Si nosotros vemos que la inflación es estable siempre en 5, es probable que creamos de que va a seguir siendo 5. Si nosotros creemos en la autoridad monetaria de que apenas subió 5, va a hacer todo lo posible para que baje a 3, por ahí podemos creer de que a largo plazo la inflación es del 3.
Y esto no es un tema menor, porque yo cuando estoy mirando los modelos, parece que estoy mirando un solo periodo, pero decisiones de inversión, ustedes nunca, jamás las hacen para un periodo. Nunca. Ustedes invierten pensando en un proyecto de largo plazo. Con lo cual, ustedes están mirando esto, y cuando se financia ese proyecto, se financia a largo plazo, no lo financiás a corto plazo. ¿Sí? Con lo cual, estamos mirando en función de una tasa real que está mirando qué cosa, las expectativas de cómo van a evolucionar los precios a largo plazo, porque vos cuando firmás, en general firmás tasas nominales. ¿Sí? Entonces ahí hay una parte muy importante que tiene que ver con eso, y es muy a largo plazo lo que nosotros estamos mirando, pero en los modelos miramos muy de corto, y por ahí no somos tan conscientes de esto. Después vamos a mirar modelos de crecimiento y vamos a mirar eso más adelante. Sí. ¿Se podría hacer la tasa de interés? Claro. Entonces, Se hace en todo el planeta. no digo, pero acá en Argentina, un crecimiento muy exponencial de la inflación. Pero acá lo que nosotros tenemos es, en este momento tenés una situación donde tenés en los pesos un mercado desarbitrado de la otra moneda. No te dejan libremente moverte de un lado al otro, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos un problema serio. Porque la gente que compara, ustedes, cuando agarren, ustedes tienen una plata y la pueden consumir hoy o pueden consumir mañana. Algunos de ustedes adelantan consumo, lo charlamos en la clase pasada. Adelantan consumo porque dicen, papel higiénico que compro hoy, lo usaré mañana, anticipo compra, ¿no? Y como sé que los precios están subiendo, me ahorro ese incremento de precio. Tengo los pesos, pum. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué podría hacer con los pesos? Los podría guardar. Es decir, yo agarro y digo, tengo los pesos, ¿qué hago? ¿Compro papel higiénico o no compro papel higiénico? Y bueno, ¿cuánto cuesta hoy el papel higiénico y cuánto va a costar mañana el papel higiénico? Si yo estimo que el precio del papel higiénico va a crecer al 10%, comparo esa inversión, papel higiénico, contra la inversión alternativa. ¿Cuál sería la inversión alternativa? Él dijo, bueno, ese dólar. Dice, no, me puedo comprar $1 y yo con los dólares me voy a comprar papel higiénico mañana. Ok. Es lo mismo si vos crees que el dólar va a ir al 10% contra el papel higiénico. Pero ¿no? los precios aumentan más, ¿no? El peso, ¿Los precios aumentan más que qué? el dólar. ¿Los precios aumentan más que el dólar? No. Sí. Y ahora mismo. Ahora sí. No. ¿Qué cosa? No, que en los últimos meses sí, digamos, o sea, la inflación fue del 6-7% por los meses y el dólar estuvo estancado. Bueno, ayer. Bien, acá empieza a haber una discusión y ahora vamos a charlar un poco sobre eso. Decían, che, ¿y qué va a pasar con el dólar? No sé. ¿Y qué va a pasar con los precios? No sé. Pero bueno, tengo que tomar decisiones. ¿Compro papel higiénico o no compro papel higiénico? ¿Estoqueo o no me estoqueo? ¿O pongo la plata en dólares? Alternativamente, aparte de hacer inversiones tan sofisticadas como compro papel higiénico o compro dólares. ¿Qué otra cosa podés hacer con la plata? Puede ser un plazo fijo. De nuevo, después vamos al bono ya que es un poquito más de plazo fijo. No es demasiado difícil de entender. Ahora pongo una plata a plazo fijo. Bien, ponemos plata a plazo fijo. Plata a plazo fijo. ¿Qué comparás entonces? Lo que te rinde la tasa contra lo que te rinde qué cosa. ¿El papel higiénico o el dólar? ¿Estamos de acuerdo? Si vos estimás que va a rendir más la tasa de interés que el dólar, ¿qué haces? Tasa. Si vos estimás que es más el dólar, ¿qué haces? Dólar. Si vos estimás que es más papel higiénico, papel higiénico. Alguien puede decir, mira, como no tengo claro, yo hago un poco. Bueno, diversificador es una. Sí, pero aparte también el plazo digo, tiene una cuota de riesgo. Si vos cambias el dólar y lo guardas en tu casa, tiene menos riesgo que poner el plazo. El riesgo que puede llegar a tener el dólar en tu casa, ¿cuál es? Bueno, Que me entren a robar. ay, A mí me da más miedo el banco, dice ella, entonces billete en el colchón vale más que billete en el banco. Bueno, entonces vos agarrás y pones riesgo y le decís, la que me paga el banco tiene que compensar el riesgo de banco. ¿No? Pero es que esto que estás diciendo es exactamente lo que está pasando. Che, pero los dólares, che, pero yo estaba mirando en el capítulo internacional, me dicen de que en realidad en Estados Unidos hay inflación, ¿no? ¿Es verdad? Y hay inflación en Estados Unidos. O sea que los dólares que yo me guardo en el colchón de la casa de ella pierden valor. ¿Por qué lo haces? No me importa, dice ella, yo prefiero pagar. Pero son míos y me los guardo.
Pero está bien, porque es lo que está pasando. Digo, no estoy diciendo que lo que ella está diciendo está bien. Ella está haciendo lo que está haciendo. Hay un montón de seres humanos acá que están haciendo eso, ¿sí o no? Y de hecho, viste que cuando hay un montón de cosas que son las creencias. Entonces hay un montón de que dicen, mira, el dólar está tranquilo, hasta que un día, ¿qué pasa? Vuela. Y cuando vuela, ¿qué hace? Te da en una semana o en 2 semanas el rendimiento de tasa de 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en los dólares y listo. Estamos tranquilos porque son eso. Ahora, alguien me dice, no, bueno, pero yo ya tengo que pagar ciertas cosas en pesos, entonces hay una guita que yo me la guardo en pesos y que la invierto en pesos porque los gastos los tengo calzados en pesos. Listo. A ver, te dice, mira, yo ya sé que yo al baño voy a ir y voy a usar papel higiénico. Compro y calzo mis necesidades con los bienes que compro. Atún, arveja, lo que quiera. Pide algo que no venza rápido. Y hacen eso, anticipan esto. Y por eso también esos bienes tienden a subir más rápido, ¿no? ¿Sí? Esto tiende a... Bien, hacemos. Esto es un poco lo que está pasando. ¿Sí? Y es esa comparación la que sucede. Entonces ahora vamos a compartir un segundo. Algo de nosotros tenemos que mentalmente estar haciendo. Vamos a ir repasando. Voy a hacer el camino largo para que ustedes vean de dónde lo saco. Entras acá, Banco Central, estamos todos viendo, ¿no? ¿Estoy compartiendo con ustedes del otro lado, chicos? No, ¿no? Ahora les compartimos. Vamos, compartimos. Banco Central, ahí estamos. Esa es la página del Banco Central, bcra.gov.ar. Entramos ahí y decimos, che, en estadísticas, publicaciones, informe monetario diario. Informe monetario diario, ustedes vayan, en algún momento si necesitan usarlo, vayan al Excel y miren los datos en el Excel, pero para verlo acá en la clase el PDF es más prolijito y demás, ¿no? Este es el informe monetario diario. ¿Cómo es diario? Es del día 18 de abril, hoy es 19, estamos bien, es el del día. Y acá tenemos esto que está acá. ¿Se acuerdan que esto es lo que nosotros hemos visto? Decir, che, acá tenemos las tasas de interés que paga el Banco Central, las distintas cosas, esta es la tasa de política monetaria, ha ido subiendo la tasa de política monetaria. Esta es la tasa de pase activo y la de tasa de pasivo, ¿no? Estas son las tasas que nosotros tenemos. Obviamente, ¿cuál era la tasa de pase activo? ¿Cuál es la tasa de pase activo? ¿A qué cobraba el Banco Central? La que el Banco Central le cobraría a un banco que necesite plata. ¿No? Si hay un banco que necesita plata, el Banco Central se la da. ¿A qué tasa? A esta tasa. Y si el banco tiene guita de más y se la quiere prestar al Banco Central, el Banco Central dice, no hay ningún problema, yo pases pasivo y yo te tomo la que quieras a esta tasa. Y tengo esta tasa de política monetaria que es más o menos la que está ahí. Bien, acá yo lo detesto, pero el planeta Tierra lamentablemente todavía no se acomoda a lo que a mí me gusta. Siguen poniendo acá tasa nominal anual. La tasa nominal anual para 30 días. Entonces tenemos que agarrar esta tasa, el número que dice acá, lo tenemos que dividir por 12 y después lo tenemos que agarrar y llevar para sacar una tasa efectiva. Entonces esta tasa que te da 70 y pico, en realidad te está dando 100 y pico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la cuentita? Agarramos una calculadora. Agarramos una calculadora y agarramos y decimos, ¿no? Ponerle que esta tasa, ponerle que estuviera ahí, no sé ya cuánto estaba, ponerle que estuviera en 78, hacemos punto 78, lo dividimos por 12, me da 6,5. Ok, 6,5. A 6,5, ¿qué tengo que hacer? Le sumo 1, me da esto. ¿Y esto qué tengo que hacer? Lo tengo que multiplicar, lo tengo que elevar a la ¿cuánto? A la 12. ¿Sí? Acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Esto, menos 1. Me da ahí. Esto es 78 nominal, es 6,5 mensual. 6,5 mensual es 113 de tasa efectiva. ¿Sí? ¿Vamos? Porque vos mirás ahí y decís 78, lo comparo ¿contra qué lo compararían ustedes? Contra la inflación interanual. Y nada, es todo un incordio. Pero bueno, somos así. Esa es la tasa. De este lado, lo que tenés es la evolución del tipo de cambio. ¿El tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio? El oficial. Cuando ustedes miran el oficial, fíjate que estaba en 100, no sé, 110, una cosa por el estilo,
y acá están 200 y pico, ¿no? O sea, ¿viene devaluándose el tipo de cambio oficial? Sí, a lo pavote. Che, pero ¿no era que no estaban devaluando la moneda? Miro el gráfico y digo, por ahí se está devaluando. ¿No? Tiene una pendiente bastante pronunciada. Está devaluando. Rápido. Y la otra tiene Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque esta es, che, este es el tipo de cambio oficial y esta es la tasa nominal. Estas son las que nosotros miramos. Acá hay varias y demás. Ustedes lo tendrían que ir mirando. El tema, acá solamente me interesa una como para que ustedes miren un segundo, porque hay a veces algunos que están diciendo, ¿no? Porque, fíjese, la expansión de la base monetaria se da por un montón de motivos. Entonces, acá lo que está, esta es la evolución de la base monetaria. La base monetaria está subiendo. Aumenta la base monetaria. ¿Por qué? Porque compran dólares o por lo que sea, o porque prestan al gobierno. Y acá vos tenés los factores de la variación de la base monetaria. ¿Por qué cosas se expanden positivamente o negativamente la base monetaria? Esto es lo que hace el central, te muestran todos los días. Y la base monetaria está subiendo. Y hay un montón de discusiones que dicen, che, bueno, porque en realidad están subiendo, y esto es lo que está acá, esta es la base monetaria, el azul, y esta es cuando vos a la base monetaria le subís las LELIQs y todas las otras, la deuda, de los pasivos monetarios del Banco Central remunerados. La base monetaria son pasivos monetarios, pero no remunerados, estos son remunerados. Che, pero esto está subiendo muy, muy fuertemente. ¿Sí? Entonces decimos, che, lo que está pasando es la inflación que nosotros estamos teniendo es producto de qué cosa, de que está aumentando mucho qué cosa, la cantidad de dinero. Emiten, entonces ¿cómo emiten? Generan inflación. Bueno, yo podría agarrar y decirte que sí, no hay ningún problema, pero acá como para agarrar y mirarlo, interanualmente ahora, estamos en abril de 23, cuando nosotros miramos la base monetaria interanual, está creciendo, pero a una tasa del 40 y pico %. No, no es poco. No. Pero no es la tasa de inflación que estamos teniendo. ¿No? Sí, pero al final de la clase pasada yo les pasé, estaba el de Bloomberg, el informe del día de Bloomberg, y terminaba con el tema de la inflación es siempre un fenómeno monetario, pero agarraba y decía al final, sí, ¿verdad? Está por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. La demanda de pesos es un tema importante. ¿Está creciendo la cantidad de pesos? Sí, pero no están creciendo tan fuertemente. Lo que está pasando es que hay un montón de gente que está dejando de querer guardar los pesos. Sí, pero esa tasa, evidentemente esta tasa de interés que nosotros estamos teniendo en pesos, ¿nos parece suficiente o no? No, ¿no? Ahora, los bancos, ¿están prestándole a alguien? ¿A quién le prestan plata? El banco. Le están prestando la plata al propio Banco Central. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tome esas tasas. ¿Por qué? Porque lo que se desplomó los deseos de invertir. Todos queremos ahorrar, pero no queremos invertir. Ustedes sabrán por qué. ¿Sí? ¿Está claro? Pues eso le está pasando. Che, a esta tasa en pesos no me da. Y ella me dijo de que ella prefiere pagar tasa negativa. Ella a tasa negativa se queda con los pesos, con los dólares, con los billetes. Pero es real negativa, le dan 0 nominal y encima tiene menos poder de compra mañana. No me importa, son míos, dijo. Son míos. Yo prefiero que sean un poquito menos, pero que sigan siendo míos. Si lo pongo del otro lado, evidentemente lo evalúo de otra manera. ¿No? Estoy percibiendo un riesgo. Algo pasa. ¿No? Algo está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿es un tema de tasa? ¿Es un tema de tasa lo de ella? Entonces acá tenés un montón de temas, tiene que ver obviamente con las expectativas, con la ganas de demandar, etc. ¿Hay un problema? Sí, tenemos un problema grande que vamos a ver. Nosotros la clase que viene no, porque la clase que viene vamos a hacer práctica, pues ya se acumulan muchos temas, pero después en la siguiente clase vamos a trabajar más sobre todo lo que es los procesos de desinflación. Vamos a tomar un montón de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, vamos a meter expectativas racionales y vamos a ver cómo son los planes de estabilización y demás. Ahí vamos a ir a la edición del libro anterior. Esta edición del libro en Estados Unidos es de 2017, donde todavía la inflación no se había disparado en Estados Unidos, entonces es como que no le da bola a la inflación. Para mí es crítico. Fíjate que estaba recontra preocupado por la deflación. ¿Por qué? Porque es como que veía que la economía no arrancaba y lo que estaba viendo eran presiones deflacionistas. Entonces lo que tenías eran las tasas de interés muy bajas en todo el mundo, tratando de reactivar y no se estaba logrando realizar. Entonces el foco está puesto ahí. Ahora, estamos del otro lado, vamos a ir con el otro. Ahora, independientemente de esto,
Les voy a mostrar una cosa. Acá mi amigo Fausto me mandó ayer. Fausto Potón ahora me dice, che, escúchame acá todo, pum, te lo mando, ¿no? El informe de ayer. El informe de ayer, viste que nosotros medimos inflación con el INDEC, pero hay un montón de consultores que están permanentemente mirando. Esto se volvió más crítico en su momento cuando el INDEC decidió dejar de publicar estadísticas, ¿no? Es una práctica tremenda la que pasó, ese apagón estadístico es tremendo, porque genera más incertidumbre, ¿no? Que yo esconda los termómetros no hace que deje de hacer frío o calor, ¿no? Simplemente que esconda los termómetros. Y los termómetros alternativos privados tienen menos capacidad de hacer encuestas del mismo tamaño porque es costoso. A ver, por eso tiene sentido que lo haga el Estado, porque pagamos de una sola vez un costo de una encuesta enorme como para relevar la cosa bien. Si no, tenemos que pagar 7 veces por el mismo producto, ¿no? Las características de ese estilo, ¿no? La información tiene esa. Pero bueno, privadamente es esto. Y el otro motivo por el cual se vuelve cada vez más crítico esto de privado es la estimación semanal. Después nosotros lo vamos a ver porque vamos a recorrer procesos de alta inflación y vamos a ver procesos de hiperinflación y demás. Y vamos a ver que de pronto la gente empieza a mirar no solamente la inflación mensual, sino la semanal. Y esto es un delirio en algún punto, pero es la realidad. Nosotros mirábamos la inflación anual hace tiempito. Y las discusiones salariales, las discusiones de precios con los clientes, la decisión de inversión las discutíamos una vez al año. Hoy ya no estamos en esto. Y esto es lo que estuvimos charlando en la clase pasada. Che, ¿cada cuánto discuten ustedes en los lugares, en las empresas, cada cuánto se discuten los precios? Y ya no se discuten una vez por año. Ya no es que tienen pautado cuál va a ser en el año el aumento de la cosa, ni semestral. No, bueno, y nada, ni en el trabajo. No, bueno, pero yo no hay gremio que agarre y haya logrado cerrar un acuerdo donde diga de verdad cuánto van a ganar. Dicen esto y después vemos, y después rediscutimos. Están todos en la misma. Nadie sabe y empezamos a mirar periodos más cortos. Entonces decimos, ¿se acuerdan que teníamos el REM, que decía el dato de 7, y la realidad que había sido 7,7? Y entonces decíamos, che, ¿cuánto va a ser? Y había una persona de ustedes que decía, che, ¿cuánto va a ser el mes que viene? Y alguna decía, y no sé, dijo 8. No me acuerdo quién fue que dijo 8. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vos. Bien. Entonces decíamos, che, ¿cuánto va? Entonces agarramos, entonces le pregunté, che, ¿cómo viene? Entonces acá lo que hacen ellos es, van mirando semana por semana, van levantando. Obviamente, siempre la primera semana los precios suben más. Suben más la primera semana porque la gente cobra, porque adelantan consumo, porque hacen un montón de cosas. La primera semana el impacto es más grande. Caen los ajustes de las cosas que son mensuales, los abonos, la cuota de gimnasio, lo que sea. Entonces eso tiene un impacto una vez por mes, no es que te aumentan todos los días. Hay un impacto. Entonces, primera semana es más alto, segunda semana es más baja. Pero ¿qué es lo que tenemos? El promedio de las 2 primeras semanas del mes de abril respecto al promedio de las 5 semanas del mes anterior, el promedio de las 5 semanas del mes de marzo, promedio de las 2 semanas, a nivel absoluto de precio de abril, suponiendo que ahora se mantuviera así y que el promedio este no cambiara, ¿no? O sea, que no hubiera ningún incremento de precio más, claváramos ahora, nosotros tendríamos que es 6,3 respecto al mes pasado. Ok. Y si hacemos el promedio de la segunda semana de este mes contra el promedio de la segunda semana del mes anterior, ¿cuánto me da? 8,1. ¿Estás bien? O sea, no hizo ningún relevamiento, Juan. 8. ¿No? ¿Qué es lo que dijo? ¿Por qué dijo 8? Porque dijo, 7,7, ¿qué va a ser? ¿Igual o mayor? Mayor, ¿cuánto? Y no sé, un poquito. ¿No? O sea, no sé si tienes otro método. No, dijo, un poquito, ¿cuánto? 8. Me gustan los números redondos, por 8. Esto es lo que está dando. Entonces, nosotros lo que tenemos es, en el modelo que vimos hace un ratito, el modelo que nosotros vimos hace un ratito, lo que nosotros teníamos era, che, pi-t contra pi-t menos 1. ¿Sí? En realidad uno agarra y dice, no, bueno, pero mirá, acá esto está acelerando, ya no va a ser pi estimada, no va a ser pi-t menos 1.
Va a ser un poquito más. Bueno. En realidad, y esto es como cuando miramos la derivada, cuando miramos la función. Si hago más chiquito el coso, va a ser más parecido a la del anterior, ¿no? La variación del anterior. Entonces, la chica, obviamente, si yo agarro y tomo año contra año, la estimación me da demasiado diferente. Entonces ya no puedo tomar un periodo de referencia de un año. Hago un mes. Y esto es lo que decíamos la vez pasada. Empezamos a discutir todo diciendo, mirá, como para no pelearme con mi proveedor, no pelearme con el cliente, acepto que el que sube precio pierde un poquito, pero me voy a promedio y saco el seguro de que ajusto sin tener que pelearme. Y vamos todos contra la inflación del periodo anterior. Lo hacemos mensual porque ya no estamos para hacer el aumento cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Tenemos que empezar a hacerlo más rápido porque se hunde el barco. Entonces lo hacemos. Y en algún momento a lo mejor esto se vuelve más semanal, para empezar a mirar y demás. Yo después cuando les muestre el paper de lo que fue la salida el inicio de la tercera hiperinflación en la Argentina, que no derivó en tercera hiperinflación, por suerte, pero veníamos de 2 y vamos rumbo a la tercera, ustedes van a ver, que es el inicio del plan de convertibilidad, que los datos de inflación que se iban relevando eran semanales. Mirábamos los datos semanales. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y esto también es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y esto es lo que yo insisto que tienen que hacer ustedes. Ustedes no van a ser futuro premio Nobel de Economía. Si alguno quiere, no tengo ningún problema, pero no va por ahí. No es que van a ser economistas que van a estar agarrando estudiando eso, pero van a ser personas que van a estar tomando decisiones, probablemente, muy probablemente en la República Argentina, y entonces está bueno que empiecen a mirar esto. Y si no, que entiendan estas dinámicas, ¿sí? Y estar preparados sobre esto. Entonces, es agarrar y mirar, che, para la toma de decisiones, esta variable, ¿empieza a ser una variable relevante los precios? Sí. Es una variable recontra relevante. ¿Ok? ¿Estamos? Último tema. Yo siempre les dije que miremos este, y este es el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, esto depende de la bolsa y demás. Tenemos la opción de calculadoras y tenemos la opción de informes. En el informe está el informe diario y este es el informe diario. Informe diario. Y acá estaba la discusión diciendo, che, pero a mí el dólar, a mí la tasa en pesos, a mí el riesgo de inflación, el riesgo de devaluación. Y la verdad es que los mercados de alguna manera tienen que operar, ¿no? Lo que decía Famá, ¿no? Los precios en el mercado de alguna manera tienen todos la misma información y con lo que tenemos que operar. Y si los mercados son eficientes, de alguna manera van a estar equilibrando lo que vos pensás y lo que yo pienso respecto de cada uno de estos mercados. ¿Ok? Entonces acá lo que nosotros vamos a ir viendo son ciertas equivalencias de cosas. Yo sé que acá esto no se ve un corno, pero no se preocupen, porque voy a ir a una parte que es un gráfico. Acá tienen este gráfico, que lo que les está diciendo es pensémoslo de esta manera, no es exactamente eso, pero es parecido. Esto es como que es los años que vos tenés que esperar para recibir la inversión. Es duration modificada, en realidad no es eso, pero es el impacto sobre la relación de la tasa, sobre el precio y demás, pero piénsenlo como la cantidad de años que ustedes tienen. Y acá tienen la tira anual, el retorno que van a tener anualmente si invierten en una cosa o en la otra. Sí, pero acá nosotros tenemos esto. Sí, vamos. Tengo una curva en pesos y tengo una curva en dólares. Es decir, ¿cómo me la comparan? Porque no es la curva en pesos, es la curva en pesos más ser. La curva en pesos de instrumentos que están atados a la variación de la inflación. Las curvas de ser lo que hacen es te dan inflación más un margen. ¿Sí? Entonces, ese bono lo que te va a dar es la inflación más un margen. ¿Sí? Entonces, si yo creo que yo tengo dos inversiones, una la pongo en dólares a 10 años y la otra la pongo en pesos a 10 años, digo, che, si el deudor es el mismo, ¿sí? Me debería dar la misma tasa. No, bueno, pero hay una diferencia entre qué cosa, y que una está en pesos y la otra está en dólares.
Bueno, la de pesos la ajustamos por la inflación en pesos. ¿Sí? La ajustamos por la inflación en pesos. Entonces, el poder de compra en pesos va a estar estabilizado. Sí, pero el dólar se va a caer un poquito. Está bien, dice ella. Pero son dólares y qué sé yo, y yo los dólares los quiero. Los otros no sé. Entonces, esto vamos ahí, ¿sí o no? Y comparamos, y esto es lo que nosotros generalmente hacemos, y por eso el informe lo tiene de esta manera, comparamos la curva de dólares con la curva de... Nosotros en este momento estamos en una situación anómala. No es normal esta curva, pero bueno, es lo que hay. Las tasas tendrían que tener una forma más parecida a la azul. ¿Sí? No debería la curva ser con pendiente negativa, tendría que ser con pendiente. ¿Por qué? Porque se supone que si vos tenés que esperar un poco más, vas a tener que pagar un rendimiento más alto que si vos tenés que esperar un poco menos. La tasa de corto plazo, en general, es más baja que la tasa de largo plazo. ¿Sí? En general. Esto es lo que nosotros tenemos. Bien. Acá, esta curva en dólares está invertida, ¿por qué? Porque el mercado en este momento tiene miedo. Porque ella dice que prefiere los dólares y no se los quiere comprar en bonos, porque dice que los de ella son de ella y en cambio los que compran bonos no saben si los van a agarpar. Entonces, ¿qué hacen? Le cobran una tasa más alta en dólares. ¿Sí? Fíjese que la tasa que le estamos pidiendo para alguien que tiene que invertir en un bono que vence en 2029, y encima le van a ir pagando algunos dólares antes en el camino, con lo cual ahora estamos en 2024, 2023. Al 2029, vos decís, ¿cuántos años faltan? No faltan tantos años y encima va a haber pagos de capitales y de intereses que van a ir haciendo en el camino. Es como que en promedio este tipo tiene que esperar 3 años para recuperarla. ¿Sí? Porque hay cosas que espera menos y hay cosas que esperan más. ¿Y qué tasa está pidiendo? 50% en dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente cree que en algún momento le van a decir, no, yo no te voy a devolver toda, te voy a devolver la mitad, te voy a dar en lugar de 3 años, te lo voy a devolver en 27. Algo va a pasar que este tipo dice, mira, yo si me da 50 compro, si no, no lo agarro el billete. Pero de alguna manera esta expectativa está. Y acá está la expectativa en pesos. Dice, mira, por ahí en pesos, más ser, el miedo es diferente. Fíjate que te dicen, está alrededor de 10% más ser, 10% más ser, depende del plazo que vos veas, 10% más ser, pues dice, mira, el instrumento en pesos es más probable que me lo pagues en pesos, tiene un ajuste por inflación, me podrás cambiar un poco las condiciones, por eso te cobro relativamente caro, pero tampoco tanto como ese que está en dólares, que no te creo nada que vos vayas a tener los dólares. De alguna manera hay algo que está arbitrándose. Sí. Porque el instrumento más corto en dólares que emitió el gobierno nacional es el AL29, el bono 29 que está aquí. Sí. Hasta ya. ¿Por qué baja? Una buena pregunta. Algunos de ustedes en algún momento trabajarán o no en mercados financieros, o trabajarán en el área de finanzas y demás, con lo cual está buenísimo que hayas preguntado eso como para mirar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Este es el análisis de títulos públicos. Acá lo que tenemos es el nombre del bono, el código del bono, el vencimiento, la amortización, cupón de venta, cupón de recibimiento, valor residual, cotización. Vamos a ir repasando todos estos temas. Son importantes que los entiendan. Yo voy a ir mostrando, a ver, un poquito más ahí. Un poquito más ahí. Bien, ahí me entró. Bono, acá vos me preguntabas, estos son los bonos en dólares. Estoy mirando acá abajo. Para los que están del otro lado, estamos mirando acá. Bonos en dólares. Porque los primeros están en pesos más ser. ¿Sí? Son todos estos años. Estos son los cupones de PBI, esto no lo miramos, no lo metemos aquí. Vamos a ver bonos en dólares. Entonces acá lo que tenemos es el AL29 o el AL29D, es la misma especie, es el mismo bicho, es el mismo bono. ¿Sí? Es el Bonar 2029. Dice Step Up porque es un bono que va pagando, va amortizando el capital de manera creciente, no siempre lo mismo, entonces de pronto empieza a pagar un poquito más. Y
está el primero cotizado en pesos y el otro en dólares, pero es una obligación del Estado de pagar en dólares. Lo que pasa es que vos en el mercado lo podés comprar en pesos o lo podés comprar en dólares, pero es el mismo cheque. Es un cheque que dice que te va a pagar $100. ¿Sí? Y vos lo podés comprar en pesos o en dólares. El código, el AL29 o AL29D, pero es la misma cosa. Vencimiento. Vencimiento es cuando el bono canceló, venció, pagó hasta la última moneda que tenía que pagar. Amortización. Es semestral. Cupón de renta, semestral. Próximo vencimiento, el 9 de julio de 2023. En ambos casos, porque es igual, porque es el mismo bicho. Pero dice R nada más. ¿Por qué? Porque solamente está pagando renta, todavía no está amortizando nada. ¿Por qué? Porque es este papa. Al principio por ahí no paga nada, o paga poquito, después paga más. Va cambiando el perfil. Ok. R. Valor residual. Valor residual es del capital, ¿cuánto me debes? Todavía los 100. $100. Ok, bárbaro. Cotización. El primero estaba en pesos y el otro estaba en dólares. El que estaba en dólares, vamos a mirarlo. $25. 24,95. $25. Vos con $25 te comprás un pagaré del Estado Nacional de $100. ¿Cuándo te los va a pagar? En cuotas, de esta manera. Después vamos a mirar el flujo. Pero en 2029 te agarpó toda. $25 y la tenés ahí. ¿Ok? ¿Está claro? En pesos la podés comprar. ¿Qué? Cotización, yo, Eva, en la computadora. ¿Cotización dólar oficial o cotización blue? No, estos son dólares. Vos ponés dólares y le llevás los cosas. No es cotización de nada. Esto es, yo te suelto el bono a cambio de dólares. ¿De cuánto? De $25. ¿Vos me das $25? ¿De verdad? ¿Dólares? Como ¿Dólares son recién dólares? dijiste que podíamos pagarlo con pesos. Sí, pero entonces es la fila 1. La fila 1 en pesos. Si vos me das Ok. 10.000 pesos, si vos me das 10.000 pesos, yo te doy el bono. Y si en lugar de darme 10.000 pesos me das $25, yo te doy el bono. Con lo cual, para mí, 10.000 pesos son iguales a $25. Perfecto, gracias. ¿Está claro? ¿Entienden eso? Bien. Entonces alguien podría agarrar y decir, che, qué bueno, me lo compro por 10.000 pesos y lo vendo a $25. Y entonces se hizo el dólar net. Y si lo vende afuera, se hizo el dólar blue. El dólar contado con liquidación. ¿Ok? Esto es la cotización en la Argentina, con lo cual este es el del MEP. ¿Ok? Entonces esta es la cotización del dólar implícita por la compra-venta del bono. ¿Ok? Listo. Vale. Ese. ¿Cuándo es la última vez que cotizó? Ayer. ¿Cuánto es la renta anual? Fija un 1%. Uy, acá estoy con el... Listo, no hay problema. La tasa fija, como dijimos, 1%. Los intereses corridos hasta el momento, viste que garpa en julio. Y hasta el momento los intereses corridos son 26 centavos, 23 centavos, no sé, 28. El yield anual, ¿cuánto está rindiendo esto? 4,9%. Valor técnico, ¿cuánto debería valer si esto cotizara a la par? Los 100 más los intereses corridos. Los 100 más los intereses corridos son 100,28. Es decir, vos comprás con 25 una cosa que no es de 100, es de 100,28. ¿Por qué? Porque tiene los intereses corridos adentro. ¿Está claro? Yo le decía que era un cheque de 100, pero no era de 100, era de 100 más los intereses. Ah, ok. Entonces el valor técnico es, en realidad, cuánto debería cotizar esto, cuál sería el valor, si estuviera a la par. ¿Ok? Entonces esto es, vos comprás con billetes hoy un derecho a 100,28. ¿Ok? Ese es el valor técnico. ¿Cuánto es la paridad? Y ahí estoy llegando a quién era que me había preguntado el tema de por qué los largos o los cortos, creo que era Eva. La paridad, lo que te está diciendo es $25 sobre 100 dólares con 28, ¿cuánto me da? Me da 24, y pico. Esa es la paridad del bono. Cuando ustedes escuchan hablar de la paridad de los bonos, lo que dice es, ¿ok? La paridad es la cantidad de dólares hoy respecto del valor técnico. Pago 25 lo que tendría que costar 100. Listo, la paridad 25%. ¿Ok? ¿Está claro? Volatilidad es cuánto viene cambiando respecto del valor promedio en el último tiempo. Obviamente no es lo mismo un papel que es bastante estable respecto del valor, donde significa que si la cantidad de papeles en el mercado son los mismos, que la
la valoración que la gente le da a esos papeles se ha mantenido estable que una valoración que de pronto hay un montón de gente que quiere comprar, un montón de gente que quiere vender. Cuanto más volátil, más grande el número que van a estar viendo ahí, que es el desvío respecto del promedio. Volatilidad de 40 ROI. TIR anual. ¿Cuánto rinde esto? Es como si vos pones 25 y te vas a llevar este flujo de fondos, te va a rendir una TIR del 51% en dólares. ¿Ok? Acá tenés duration modificada y precio, digamos, vida promedio de vida, cantidad de años de vida que tiene el bono. Esto es en realidad lo que va a durar el flujo de fondos futuro, valuado en realidad técnicamente. Y este otro lo que te está diciendo es, con este valor a esta TIR, estás teniendo esa duración. Y entonces esa es la sensibilidad que tiene. Ahora, con esto que nosotros estamos viendo, que está ahí, ¿qué es lo que implica esto? Fíjate que como vos tenés que esperar esto, tenés cierta cantidad de dólares hoy. Los bonos tienen una tasa que está escrita en el bono que dice un cierto valor. Como la tasa que tienen que pagar es mucho más alta que el valor, cuanto más largo sea el bono, más grande va a ser la distancia entre el valor técnico y el valor de mercado, ¿sí o no? ¿Entienden eso? Si yo tengo un pagaré y el pagaré vence mañana, la distancia entre el rendimiento del bono y el rendimiento del papel va a estar en solamente un día. Entonces, la diferencia de cotización va a ser casi nula. Claro. Cuanto más lejos, la diferencia entre la tasa que devenga nominalmente el papel y la tasa que yo le estoy exigiendo es más grande, entonces el valor va a ser más grande, la distancia. Y esa distancia implica que la paridad va a ser más baja. Cuanto más yo tenga que esperar y hay una diferencia entre las tasas, más grande ese desbalance. Entonces, los bonos más largos van a ir teniendo una diferencia de paridad. ¿Sí? Entonces, vos acá lo que tenés es, igual los nuestros están todos hechos papilla, de manera bastante parejita. Acá nosotros tenemos esto, ¿no? Acá tenés la TIR. ¿Dónde está? La columna de la TIR. Ahí. Fíjese, la TIR, va bajando la TIR, baja la TIR, pero la paridad, estás en 24, 24, la paridad está pareja, pero te baja la TIR, que rinde el bono. Sí, pero ¿por qué no está afectándose la paridad si vos me estabas diciendo que estaba cambiando la paridad? Porque lo que están viendo los que invierten acá es que ¿qué van a hacer? Van a reestructurarle el bono. ¿Sí? Lo que se está anticipando es una reestructuración de pasivos. Cuando se reestructuran los pasivos es porque no lo podés dar pago. Cuando vos no lo podés pagar, vamos a discutir de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se generan esos eventos, por las condiciones de emisión de los papeles y demás, se traen todos los papeles a valor nominal. ¿Sí? Y entonces, lo que terminan reconociendo en gran parte es una paridad. En general, no caen demasiado más allá del 20%. Esta es la discusión. Entonces, ese 20% actúa de alguna manera de soporte de los precios. Entonces, la TIR empieza a ser altísima o baja, no sé, porque nadie en realidad espera esperar hasta el 29 y que aparezca esa guita. Todos esperan que van a renegociarle algo en el camino. Entonces, se están comprando, los inversores compran paridad y están comprando eso, como que el descuento que le van a hacer del valor del bono va a hacer que le reconozcan una cierta cantidad de plata. Hay gente que en este momento agarra y lo valora como hasta ahí a $25. Es decir, que para ellos vale lo mismo un papel a 20.30 que a 20.41. ¿Cómo puede ser? Y sí, porque estoy mirando paridad. Están comprando paridad, no están comprando tasa. ¿Sí? Porque no creen que esa tasa vaya a suceder. Habrá dos pagos muy menores, pero están comprando paridad. ¿Es también por el problema de la TIR? Que supone la reinversión. La TIR presupone reinversión a esa A tasa, esa tasa. pero vos le podés reinvertir a esa tasa. Por eso. Hoy sí le podés reinvertir en ese mismo bono. Pero el bono más caro no podés conseguir uno que invierta la misma TIR. Sí, pero no pasa tanto por él, pasa por esto otro. daría la paridad. No, lo que está diciendo es,
Cuando renegocien, ¿qué van a tratar de hacer? ¿Me van a querer dar más o menos? ¿Me van a querer dar menos? Entonces lo que va a haber es una quita. Pero esa quita, ¿de cuánto va a ser? Están evaluándose una quita de X cantidad de porcentaje. Entonces dice, mira, a mí me van a reconocer ¿cuánto? Me van a reconocer 40 centavos. Lo que están especulando es que le van a reconocer 40 centavos, 50 centavos, 60 centavos. Con el canje de Guzmán estaba en 50 centavos. ¿Sí? Entonces dice, si yo me compro hoy a 25, espero, viene un canje, me van a dar algo, me van a dar 50. ¿Vos pondrías? Y hay algunos que ponen y otros que no. Hay algunos que dicen, pero 25 te lleva 50 cuando renegocie. Vemos. ¿Sí? Pero esto es lo que estamos mirando. Y esto lo hacen equivalente. La gente agarra y dice, este instrumento contra el instrumento que está arriba. Contra el rendimiento de pesos más ser. Entonces ahí haces el cambio de moneda o no manera. La gente evalúa un instrumento contra el otro y estás comparando un rendimiento de un lado contra el otro. ¿Sí? Esto acá tiene un riesgo tremendo que es el riesgo argentino. Pero cuando vos te vas para abajo, tenés, y esto como para agarrar y mirarlo, es súper interesante como para agarrar y mirarlo claramente. Decís, che, Arcor. Arcor me dice que el día 6 de julio me va a agarpar todo en una obligación negociable ahora, el 6 de julio de 2023. Me va a pagar todo al vencimiento. 6 de julio de 2023, amortización más renta. ¿Cuánto es el valor de capital que todavía está pendiente? 100%. ¿A cuánto lo puedo comprar? Por $100 de deuda, 45.000 pesos, 44.900 pesos. ¿Qué tasa tiene una tasa fija? ¿Cuántos son los intereses corridos? Esto. ¿Cuánto es? 106,16 es el valor técnico. $106 es el valor técnico. La gente paga hoy 45.000 pesos por $106 el 23 de julio. ¿Sí? De Arco. ¿Sí? Entonces ahí vos estás viendo. ¿Cuánto va a latir? Cero. En este momento, cero. Nada. ¿Sí? Me falta muy poco. Porque falta muy poco. Cuando miramos otra, decimos, che, acá hay otro. Vamos a mirar el mismo deudor, Arcor. Arcor tiene una más abajo. ¿Dónde está? Ahí. La última. Arcor, la última, justa, ideal. Arcor. A 2027. Arcor, a 2027. Pagando todo, el 9 de octubre de 2027. ¿No? Que el próximo cupón es de renta, 100, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? 44.000 pesos. ¿Cómo? 44.000 pesos. Ok. ¿Cuánto rinde eso? Eso está rindiendo en dólares, 5,50 en dólares. Seres humanos, nosotros, le prestamos a Arcor al 5,5% en dólares hasta el 2027. ¿Sí? 5% en dólares, 5% anual, la TIR. Vos invertís y la TIR de esto, 5,5%. Eso para ella que lo guarda alternativamente, para ella que lo guarda en el colchón. Si ella tiene los dólares, agarra y dice, mirá, no se lo prestes al banco, no se lo prestes al gobierno argentino, prestásela a Arcor. Esto está obligaciones negociables en ley extranjera, ley Nueva York. Si tiene algún problema, le van a hacer juicio en Nueva York, quede tranquilo, le van a hacer cumplir que pague. Y no defaulteo nunca. Y es Arcor. ¿Cuánto lo evalúa la gente? 5,5. ¿Sí? El mercado. ¿Cuánto era más o menos para esto? ¿Cuándo termina esto? 2027, dijimos. Bueno, para 2 años después, para 2029, al gobierno argentino, ¿cuánto le quieren prestar? 51. Y este, 5,5. Arco. ¿Cuál es la diferencia? El acreedor. ¿No? ¿Está claro? Sí. Esto como para agarrar y mirar justamente esto. Entonces acá ustedes tienen un montón de instrumentos y los pueden mirar y comparar. Estos que emiten deuda, las obligaciones negociables, hay un montón de obligaciones negociables, algunas están en dólares, otras están en pesos, otras están en Pesos, legislación argentina, legislación extranjera, tienen como para agarrar y mirar, y ahí ¿qué es lo que van a ver? Lo que van a ver es seres humanos que tienen que agarrar y decir qué hacen con la suya, dónde la pongan y cómo evalúan. Y como estaba la hipótesis de mercados eficientes, evidentemente están arbitrados esos. Y acá está, ¿qué cosa?
todo lo que sabemos respecto de se va a devaluar, no se va a devaluar, qué sé yo. Con lo que hay tenemos que tomar decisiones en los precios, está todo. ¿Ok? Con esto cerramos la clase de hoy.